Bienvenidos, bienvenides a Cuatro Cosas, un Drink. Yo soy Ceci Regina Yo soy Katy Serna. y el día de hoy tenemos... No, espérate, primero el drink, o sea, porque la quiero hacer de emoción. Ok, ok. ¿Qué drink Pero tienes? muchos siento que ya se pueden imaginar de qué va estos próximos capítulos porque justo hoy, además, empieza abril. Abril. Exactamente, exactamente. A Bueno, mi ver, drink, Katie. yo fíjate que no ando muy bien del estómago, entonces mi drink es un suerito. No sé, no sé cómo se dice en diferentes lugares, porque el otro día fui a cenar con una amiga en Monterrey y pedí un suero y ella, ¿qué es eso? Pero el mesero sí me entendió. Entonces, mesero, suero o rusa, o sea, agua mineral con limón y sal. El mío, siento que sí se dice suero en todos lados, o sea, igual y ella no sabía, pero tipo en Monterrey sí se dice suero, pero bueno. El mío A ver, es, ella no es de Monterrey, entonces a lo mejor y por eso no lo entendió. pero según yo en tipo Ciudad de México y así, bueno, quién sabe, no importa. Este, mi drink de hoy es un smoothie, porque yo también ando como que medio, que me ando enfermando. Entonces tiene muchas berries. Son de los que ya vienen como hechos de Costco, la verdad. Pero tiene como muchas berries, kale, banana. Y aparte le eché milla, que es una mantequilla de semilla de calabaza que hacen mi hermano y mi cuñada. Y luego le eché mi colágeno y mi calcio, porque es señora. Entonces ya de una Salud. vez me lo echo aquí. Salud. No lo había probado. Muy deli. Y bueno, para los que no entendieron la referencia de que empieza abril, abril es considerado mundialmente el mes del autismo. Entonces, vamos a hablar de autismo. ¡Yay! Vamos a hablar de autismo todo el mes. Vamos a tener diferentes cosas para ustedes que siento que va a estar súper padre, entretenido e informativo, que es lo más importante. El día de hoy yo creo que es un capítulo súper especial, de los más especiales que vamos a tener, porque hoy no tenemos a ningún invitado. En teoría, la invitada de hoy es la mismísima autora, directora, escritora, productora, activista, confesionalista, así no se dice, Conversión. Catalina Serna. Catalina Serna. Aplauso. Hold for applause. Bueno, Katy, oigan, a ver, Katy va a contar un poquito de su historia, obviamente, pero estudió diseño industrial, como ya había mencionado. Pero cuando tiene a Luca, como ella va a ir contando, varias cosas pasan, pero entonces por eso también es autora. Escribió dos libros que pueden ver aquí atrás de mí, si es que tienen YouTube, y también si ahí la pueden ver a ella. Codirigió y produjo un... Sí, todo arriba. Codirigió y produjo un cortometraje que se llama Mi hermano Luca, que como ya habíamos mencionado también estuvo en consideración para ser nominado para los Oscars, lo cual está muy, muy cañón. Y da conferencias, da pláticas, siento que la persona, eres Katy la persona a la que todo mundo como voltea a ver en este tema y como babá, uno como mamá, como mamá, Todo. uno de nuestros amigos hace poco te dijo algo que se me hizo lo más lindo del planeta Tierra, nuestro No. socio, Mafren, que amamos con todo nuestro corazón, y Shout out, codirigió. Carlos. Shout out. Shout out a Carlos Algara, te dijo de que, Katy, la neta, me enseñaste mucho a ser papá. Y, y eso o sea, siento que básicamente eso envuelve a Katy. Siento que es el ejemplo para mucha gente, incluyendo a mis amistades que ni siquiera son papás, ni quieren ser papás. O sea, la admiran demasiado, igual que yo. No sé si vamos a llorar en este capítulo, es probable Sí, que vamos a sí. llorar. Sí, sí, vamos a llorar. Pero bueno, entonces obviamente este capítulo, Katy ahorita nos va a platicar de qué es, pero entonces Katy va a ser la que va a estar hablando, básicamente. O sea, obviamente igual y yo le voy a hacer preguntas o cosas que siento que les podrían interesar a ustedes, aunque yo ya sepa, para que vayamos teniendo esta como conversación, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a ser este capítulo, Katy, en realidad? Perfecto. Pues mira,
este primer episodio del mes del autismo son las 4 cosas que nadie te dice cuando te dan un diagnóstico de autismo, ¿ok? Ujú. Y digo, a ver, ¿por qué no empezamos por la definición de autismo, la que ahorita está afuera, porque sabemos también que ha cambiado mucho? Me agarraste en curva, ¿verdad? Ok. A ver, ¿yo cómo describo el autismo? Para mí, Mm, el autismo es una diversidad neurológica que no se ve, que si tú ves una imagen del cerebro de una persona autista es igual que el de una persona neurotípica, ujú. pero funciona de diferente manera. Así como hay diversidad de color de piel, de razas, de preferencias sexuales, de lo que quieras, también hay diversidad de mentes. Exacto. Y eso significa solamente que los cerebros funcionan diferente, por ende, los procesos de aprendizaje, de expresión de sentimientos, de socialización, de lo que quieras, son diferentes. Ujú. Y resaltan de la sociedad porque no estamos acostumbrados a las diferencias, ¿no? Entonces, Ok. eso es el autismo. Un cerebro completamente sano que funciona de una manera distinta y hace que muchos comportamientos sean distintos. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, ¿quieres empezar? O sea, ¿hay algún background que sientes que tenemos que decir o sientes que vamos a cubrir las partes de tu historia con las 4 cosas? Yo creo que lo vamos a cubrir. Lo vamos a cubrir. Perfecto, pues let's do it. ¿Cuál es tu Let's do número it. 1? Mi número uno, y la más importante, es que cuando te dan un diagnóstico de autismo, nadie te dice nada, tal cual. Nadie te dice nada. ¿Qué significa esto? Te avientan a un país desconocido, donde no hablas ese idioma, donde jamás has ido, y te dicen, aquí estás, en China, a ver cómo le haces. Y listo. Ujú. Entonces te dejan a la deriva, tal cual. Ahora, cada vez más, creo que pues te dan un diagnóstico y más o menos te dicen qué hacer, ¿no? Pero nadie te dice realmente qué hacer. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que es el autismo. Nadie sabe de dónde viene el autismo, nadie sabe nada, ¿no? El autismo no es una enfermedad, no se cura, entonces nadie te puede mostrar científicamente qué hacer cuando tienes un diagnóstico de autismo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Y es, espera, y es un espectro, o sea, que significa que ni un niño es es igual al otro, ¿no? Claro, todos tienen diferentes capacidades, diferentes dificultades, retos, etcétera. Entonces, es muy difícil. Primero fue muy difícil llegar al diagnóstico en nuestro caso. Lo Ujú, voy a platicar un poco en mi segundo punto. ujú, Pero ya que llegas al diagnóstico, pues no hay un camino correcto que tomar. Entonces, nadie te dice nada. Y creo que eso es de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado vivir. No es el diagnóstico, no es que mi hijo sea autista o no, es que no tenía y a veces todavía no tengo idea de qué hacer en ciertas situaciones. Porque nadie te lo dice, de por sí nadie te dice cómo ser mamá, ¿verdad? Pero después ujú, cuando aparte tienes un hijo con una discapacidad que nadie sabe de dónde viene, que nadie sabe qué onda, no, pues no sabes qué hacer, realmente no sabes qué hacer. Entonces, ujú, yo me acuerdo mucho, digo, yo tuve la fortuna que cuando me diagnostican a Luca, yo estaba viviendo en Barcelona. Y luego había un congreso de autismo de España, ¿no? En Barcelona. Entonces fui. Y tuve la fortuna de toparme con un conferencista que se llama Dr. Barry Prisant, que es mm. el autor de uno de mis libros favoritos, que se los voy a recomendar ampliamente. Aquí lo tengo en español. No sé por qué no está en inglés, pero bueno. Seres humanos únicos de Dr. Barry Prisant, ¿ok? Ujú. Se los voy a poner como quieran en los datos. Prepárense para Eh, llorar, sí, si leen ese libro, Prepárense para llorar. nomás. Es un libro que te ayuda a entender la neurodiversidad y te da paz. Es lo que yo siento con este libro, te da paz. Yo no leí el libro luego, pero lo escuché a él y como que un poco
me ayudó a que desde un principio mi cabeza fuera por un camino, ¿no? Porque hay muchas teorías, hay muchas eh, teorías hasta de conspiración en el autismo y Ujú. pues sí es de por qué caminito te vas. Y él me ayudó a irme por el camino que yo considero el correcto, de aceptar las diferencias y ayudar a nuestro hijo con las cosas que él necesita puntualmente. Entonces, pero me acuerdo que cuando regresamos a México fui a un congreso en Guadalajara con mi mamá, porque mi mamá pues me acompañaba a todos lados, siempre quería aprender ella también, entonces me acompañó a esta conferencia. Y me acuerdo de entrar a la conferencia y pues bueno, primer ponencia, ¿no? Ni me acuerdo los ponentes, la verdad. Pero primer ponencia, entonces te explican lo que es el autismo, entonces te dan un método de terapia. Ok, apuntas, no, no la conocía, está bien. Segunda conferencia, te hablan completamente de otro método que no va ni siquiera por la misma fila que ese. Y Ujú. tú, ok. Y luego el tercero te habla del autismo como algo negativo. Entonces tú estás de que, ¿cómo? Entonces, ¿a quién le creo, no? O sea, es tan complicado que te dejen así de la nada solo por el mundo porque por cuál, qué camino eliges. Y ahí empieza este tema de la culpa como mamá, ¿no? De esto es no lo correcto o no, sí debe tomar esta terapia o no. Es un tema complejo, muy complejo, que se vive muy solitario porque nadie te está entendiendo en ese momento o tú crees que a nadie más le está pasando más que a ti. Y, y pues fue de las cosas más difíciles, como, a ver, yo probé de todo que no le hiciera daño a mi hijo, ¿no? Porque hay cosas que, hay mucho charlatán por Horribles. ahí. Este, Ujú. todo lo que no le hiciera daño a Luca, yo lo probé. Todas las terapias, todos los terapeutas, todo lo que te puedas imaginar. eh, pero como quiera te sientes culpable. Como quiera te sientes culpable cada paso que das porque no sabes si es el paso correcto, porque no hay nadie a tu alrededor que te diga, ese es el paso correcto, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, esa es de las cosas más difíciles para mí de recibir un diagnóstico de autismo, que nadie te dice nada, así. Y el autismo tiene un pasado como súper También. turbio, que seguramente vas a mencionar el libro más adelante, tal vez, no sé, el de Neurotribes, Y también está. que este libro de Neurotribes es espectacular y es básicamente la historia del autismo y de la neurodiversidad. Acá está en español. Una tribu propia de Otro. Steve Silverman, que en paz descanse, que fue muy feo Ay, sí, perder a alguien aparte se como acaba Steve Silverman. Sí. Eh, pero bueno, Sí, tiene un pasado súper turbio el autismo, entonces es muy interesante lo que dices de que cuando vas a esa conferencia en Guadalajara te dicen 30,000 cosas, porque aparte siento que, como dices, como te avientan a la nada, siento que los papás lo que más quieren una es como curar a sus hijos, o sea, los quieren curar, porque nadie les dice que pues no hay, que es tipo una neurodiversidad, simplemente, haz de cuenta. Y también escogen tal vez el método como más fácil para ellos para no batallar. Naturalmente también, o sea, aquí sin culpar a ningún papá, obviamente, o sea, pues es lo que tú piensas que va a ser lo mejor para tu hijo. Y tú entonces, o no sé si esto te va a pasar a tu segundo punto o si es otro punto, pero entonces tú, cuando estás recibiendo toda esta información, ¿qué haces? O sea, cuál es el camino que tomas? ¿O tomas algún camino o te tardas más en escoger el camino? pues mira, ¿Cuántos años tenía Luca? Espera, ¿cuántos años tenía Luca cuando fue diagnosticado? Luca tenía 3 años y medio. Empezamos a buscar un diagnóstico desde que tenía 1 año, 8 meses. Ujú. Eso ahorita lo platico en mi segundo punto. Pero una de las cosas Ok. súper importantes que qué bueno que mencionaste es el libro de Neurotribes. Este fue el primer libro que yo leí de autismo, ¿ok? No, este y otro que ni el caso, no lo voy a decir. Pero este libro me cambió la vida. A mí, Katy, me cambió la vida porque me hizo entender muchas cosas. Me hizo entender muchas cosas. Primero, a que yo no tenía la culpa de nada. Ujú. Este, y segundo, a, a salirse un poco de esta historia tan fea que se venía, esta narrativa que se venía arrastrando desde los
desde Hitler, o sea, Ujú, hasta que dices, hoy sigue pasando esto prácticamente que pasó cuando estaba Hitler vivo, o ujú. sea, entonces como que ahí fue como mi motivación para decir, no, yo voy a romper con eso que me están diciendo, porque para mí, mi hijo no es esto, ¿no? Entonces, para mí fue complicado, pero yo creo que me ayudó mi personalidad de retar a la autoridad. eh, Me ayudó a eso, a decir, yo voy a tomar las decisiones que mejor se adapten a mi hijo, porque pues sí, la que mejor lo conoce soy yo. Ahora, también es algo que hacen mucho los doctores que me molesta mucho a mí y las terapeutas, que le avientan la responsabilidad a los papás de Mm. su eh, turf, o sea, lo que les corresponde a ellos es, pero si tú no lo haces en tu casa, entonces tu hijo nunca va a avanzar. A ver, yo sí quiero dejar eso súper claro. Yo soy la mamá de Luca, no soy su terapeuta. Entonces, claro, por supuesto que tengo que tomar consejos que me den en las terapias, etcétera, para aplicarlos en mi casa para que sea algo que el niño aprenda y se pueda dar. Pero el hecho de que sea, no avanza porque es tu culpa, eso no me gusta y sigue pasando. O sea, sigue Mm. pasando a esta época que le aventamos toda la responsabilidad a los papás y pues no, muchas veces los papás o trabajan todo el día o emocionalmente no pueden y a veces es mejor choose your battles, o sea, yo no me voy a poner a obligar a mi hijo a hacer una terapia que no quiere conmigo cuando pues lo puedo llevar y que haga la terapia ya y que batalle la terapeuta, porque ni siquiera soy experta y no voy a pelear con mi hijo, porque lo que quiero es crear esta conexión que haga que todo fluya y que yo sea su safe space, no que sea su terapeuta. Entonces, Claro. esa es otra de las cosas pues, que te avientan ahí. Ujú. Pero bueno. Mi punto número 2 es Sí. que nadie te dice cómo va a afectar a tu relación de pareja. ¿A qué me Mm. refiero con esto? Es súper diferente el proceso de una situación así en las mujeres y en los hombres, en la mamá y en el papá. Es súper diferente. Entonces, cuando a mí me pasó, pues desde que estábamos buscando el diagnóstico de Luca, que pues fuimos a 8 neurólogos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que Jaime fue a 3. Y después me dijo, ya, o sea, nos quedamos con uno que dijimos, pues bueno, más o menos, que nos dijo que tenía déficit de atención. Dijimos, pues ahí está la fácil, ¿no? Que no es fácil el déficit de atención, pero pues como que ponerle Sí. ese nombre fue fácil para nosotros. Y Se escuchaba más ese nombre. sí, y pues déficit de atención es, no pone atención, o sea, no está tan, no enfoca, no engloba todo lo que realmente es el déficit de atención. Sí, sí. Pero me acuerdo que Jaime me decía, yo no voy a ir a más doctores, o sea, ya, supéralo, ya nos dieron esto, ya. Y yo no podía entender, o sea, yo no podía entender cómo Jaime no quería saber más. O sea, yo quería ir a más doctores, yo quería entender, quería que alguien me dijera realmente exactamente qué, o estaba esperando que alguien me dijera lo que yo quería escuchar, ¿no? En ese, en ese proceso. Y ¿Qué él no, estabas viendo tú, Katy? ¿Pero qué estabas viendo tú que te hizo como querer seguir yendo a más doctores? ¿Qué estabas viendo en Luca, pues? pues, a ver, ya en internet te metes y pones síntomas y ya te sale qué es. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces, un poco yo estaba esperando a alguien que me dijera, no pasa nada, nada más está. Pues siempre buscas eso, que alguien te diga que no tiene nada el niño y que ya. Y el déficit de atención, como que no cuadraban las cosas que me decía el neurólogo con lo que yo veía en Luca. O sea, no, yo decía, pues no, o sea, no sé, algo en mí me hizo seguir buscando y seguir buscando. Y realmente me lo diagnostican en Barcelona y fue porque cuando nosotros estábamos aquí sin diagnóstico, yo lo llevaba a una terapia que se llama, bueno, no vamos a hablar de nombres, pero una terapia aquí. Y cuando nos vamos a vivir a Barcelona, busco esa terapia para Luca. Entonces, cuando llego a este centro divino y espectacular, me dicen, no te lo puedo aceptar sin diagnóstico. Y yo, ok, entonces me mandaron ellas a un centro a que me lo diagnosticaran. Mm. Y ese
ese lugar fue donde ya me lo diagnosticaron. Eh, pero bueno, también hay una situación en este segundo punto que es la, la tasa de divorcios en una pareja que tiene un hijo con una discapacidad es altísima, 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 altísima. Yo creo que es porque no sabemos en un principio cómo hacer equipo. O sea, cuando tú tienes un hijo, tienes que tener muy claro con tu pareja la educación que les quieres dar, cómo educarlos, cómo, no sé, o sea, es como un tema que tienes que tener hablado porque si no es la causa de mil problemas en las relaciones. Y en la discapacidad, pues peor, ¿no? Porque pues a lo mejor y él en un principio pensaba que sí se tenía que curar, ahorita obviamente no, pero a lo mejor y yo en algún momento pensé que se tenía que curar. Y entonces empiezan con estas ideas opuestas, que los dos quieren lo mejor para el niño, pero no están empatadas. Y es complicadísimo, porque pues entonces te la vas a pasar peleando todo el tiempo, de qué escuela sí, qué escuela no, que si maestra sombra, que si no maestra sombra, que si terapia o no, que si le das medicina o no. Son muchos factores que si no acuerdas en ser un equipo e ir por la misma dirección, eso es lo que causa tantos divorcios, ¿no? Es complicadísimo poder empatar en todo y más, te digo, siendo mamá y papá, ¿no? Siendo mujer y siendo hombre. Cuando el hijo es hombre, pues es difícil para el papá que, o sea, mi esposo, siendo futbolista, su hijo le vale el fútbol, o sea, le vale. Le gustaba el cronómetro de ver el partido porque le gustaba el cronómetro. Le gustaba ver el cronómetro. Ujú. Le vale el fútbol. Le gusta ir a los estadios porque le gusta la comida en los Fútbol. estadios. Eso es lo que le Exacto. gusta. Entonces, sí disfruta y sí le dice a su papá cuando va a ir a un partido así aquí en México de X equipo, le dice, ¿puedo ir al estadio contigo? Le vale ese equipo, no sé ni quién juega, pero quiere ir porque quiere comer porquerías. Pero bueno, entonces creo que esa parte de soltar las expectativas que uno tiene de su hijo es más complicado para el papá, si es hombre, que para la mamá, yo creo. Ujú. ¿Y tú, y tú y Jaime, en qué momento sientes que, porque ahorita hacen un co-parenting espectacular, o sea, entonces, en qué momento sientes que entró más como esta complicidad con él? La verdad, en el momento del diagnóstico. O sea, lo que nos pasó es que vivimos casi 2 años buscando un diagnóstico. Entonces, Ajá. esos 2 años nos fueron pues preparando para el diagnóstico. Y ya que nos los dan, yo creo que ahí fue como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Y pues yo soy la que me metí a investigar, yo soy la que fue a los congresos, yo soy la que leí todos los libros. Entonces, pues sí me dio la confianza a mí de decir, a ver, tú eres la que estás informada, ¿qué hacemos? Todo se lo explico, si vamos a ir con un doctor, él va, pero sí me dio un poco esta libertad de, tú sabes, tú, o sea, adelante, confío en ti. Mm, Si necesito yo su opinión, a ver, para todas las cosas que hacemos, los dos estamos de acuerdo, obviamente. Pero si es algo que a mí me está costando más trabajo decidir, pues él me ayuda muchísimo, ¿no? En esas ujú. situaciones. Pero sí, sí fue un tema de un poco pasarme la batuta a mí, porque yo soy la que me metía de full a investigar y a empaparme de todo. Y aceptar el diagnóstico. O sea, si dices, cuando les dan el diagnóstico de Luca en Barcelona, este, tú lo aceptaste ese diagnóstico inmediatamente, ¿no? Jaime lo aceptó también inmediatamente. Yo creo que a Jaime le costó más, pero no lo vi como un tema de aceptación. Yo creo que para él fue más un tema de expectativas. Y no porque Mm, pensara que su hijo iba a ser futbolista o así, no, a él claro. eso no le importa. Pero sí, lo que le pasaba mucho a Jaime y le costaba mucho trabajo, que ya después nos platicará él, es que pensaba mucho en el futuro. O sea, él pensaba Ujú, mucho en qué va a pasar, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Y eso es lo que más le causaba ansiedad. O sea, sí le causaba mucha ansiedad. Yo aprendí a vivir hoy, a entender que hay que dar paso por paso y listo, ¿no?
y él llegó a ese momento, pero le costó más trabajo. Sí me acuerdo como de todo eso. Sí, las expectativas creo que te pues, matan cualquier tipo de relación, o sea, con tus hijos y con pareja y cuando conoces a un güey por primera vez, o sea, las expectativas no están, no están, o sea, está bien ser como súper positivo y ver a un futuro como positivo para tu hijo, obviamente, pero verlo específicamente como algo es lo que no debes de hacer, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que esa es es la parte más difícil de un diagnóstico, como soltar estas expectativas que tenías. Hay mucha gente que dice, pues es que mi hijo va a ir a la misma escuela que yo fui. Pues no, a lo mejor y no, no puede. Ujú, O mi hijo se va a casar y tener hijos. A lo mejor y no. Mi hijo a lo mejor iba a ser homosexual, a lo mejor y no va a querer hijos, a lo mejor y van a ser, o sea, sin un brazo, no sé, como que no puedes, yo es lo que siempre digo cuando me preguntan que cómo le hice para quererme embarazar otra vez, eh, y pensar si podía venir o no con alguna discapacidad. Yo digo, al final, ¿por qué quieres ser mamá? O sea, ¿por qué quieres ser mamá? Tu hijo puede venir con millones de cosas diferentes. O sea, siento que nunca somos conscientes de eso cuando decimos, ok, quiero ser mamá. Tú quieres ser mamá de alguien para amarlo, para educarlo, para raise him. ¿Sí me entiendes? No, no quieres ser mamá nada más de un niño perfecto. O ujú, si es así, pues hay que darse cuenta de la decisión que estás tomando. Ser mamá no es cualquier cosa. ujú, Entonces, tienes que, cuando quieres ser mamá, tienes que saber que puede venir como sea el niño y que lo tienes que amar como venga, ¿no? No vas a pensar en si viene con autismo o no, si viene con discapacidad o no, si va a ver bien, escuchar bien. O sea, como que hay mil cosas que pueden pasar que a la hora de quererte embarazar es porque quieres tener otro hijo, no porque no quieras otro hijo autista, ya sabes. ujú. Sí, sí, totalmente. Y digo, y como papá también, porque luego los papás pasa que quieren más y más hijos. Bueno, o sea, como que he visto eso, como que quieren más y más hijos y justo es esto que dices, o sea, pues tienen que pensar como en todo, no nada más que todos los hijos van a ser iguales o que va a pasar exactamente lo mismo con cada niño, o sea, las cosas pueden cambiar. Y tú, o sea, ¿tú tienes alguna como advice? ¿Cómo se dice Consejo. advice? ¿Algún consejo? ¿Tienes algún consejo para la gente que está batallando ahorita con su pareja? O sea, digamos, algún marido, digo, ya sé que tú sacaste la lotería ahí con el Jimmy, pero si algún marido está como negado a un diagnóstico o algo así, están batallando ahí. ¿Hay algo que hayas leído tal vez o algún consejo que tengas al respecto? Mira, hay mucha gente que batalla con eso y no nada más con el marido, también con sus papás, o sea, con los abuelos de los hijos. Es Ujú, complicadísimo. O sea, todo, cualquier tema así es complicadísimo porque para uno es bien difícil llegar a ese punto en el que tú aceptas, sueltas expectativas y amas al niño como es. Y ahora esperar que los demás lo hagan así nada más, pues es complicado. O sea, no, no es tan fácil. Entonces, yo creo que primero escoge bien a tu marido. Ah, ¿verdad? No, yo creo que es cuestión de que ellos quieran ayuda también. O sea, mm, lo más importante es la comunicación. O sea, a ver, ujú, yo creo esto y esto de mi hijo, yo estoy dispuesta a esto y a esto. ¿Estamos en el mismo canal o no? Entonces sí, pues sí pueden ser causas de divorcio y seguirán siendo por mucho tiempo, porque si no estás en el mismo canal, es muy complicado llegar a ese equipo, es muy complicado. Entonces, pues es hablar con tu pareja, decirle lo que realmente sientes y ver qué sienten ellos también, porque luego eso pasa también, ¿no? Que dices, ¿por qué no puedes aceptarlo y ya? Es tu hijo. Pero ujú, viven otros procesos, o sea, viven otros procesos que respetar y hay que aprender a sobrellevar. Es difícil cuando los dos están viviendo un proceso, porque si tú estás viviendo esto como, pues te puede dar depresión, ansiedad, lo que quieras, y al otro también, es bien difícil acompañar a otro cuando tú no la estás pasando bien tampoco. ujú.
Entonces, sí creo que cada quien tiene que tomar la decisión de trabajar en ellos mismos para luego poder, como pareja, llegar al mismo objetivo. Pero cada quien tiene que trabajar en ellos mismos porque es bien difícil. O sea, no puedes levantar al otro cuando tú estás aplastado en el piso. Claro. Sí, 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 totalmente. Sí, y no, y jamás es como por aplastar papás, pero es, o sea, a papás hombres, heterosexuales, pero es nada más como que lo que sí se ha visto. Katy y yo en algún punto también entrevistamos un chorro de gente para otro proyecto que teníamos y nos costaba trabajo, ¿te acuerdas? Que los papás nos platicaran cómo se sentían ellos, cómo vivieron el diagnóstico. Sí era súper complicado para ellos. Entonces hablamos A con ver, demasiadas mamás. y conozco a muchos papás que son los que se agarraron la batuta y dijeron, yo investigo, yo voy a congresos, yo sí conozco a papás que ayudaron porque Claro. hay mamás que pues no pueden, o sea, que a lo mejor y les dio esta depresión, lo que sea, y los papás las tuvieron que sacar, ¿no? También es lo bueno de las parejas, que no siempre, o sea, siempre, como no todos viven lo mismo o el mismo proceso, pues sí hay uno que a lo mejor puede ayudar al otro más, ¿no? Sí, Entonces sí, conozco muchos totalmente. papás que desde el principio dijeron, va, ¿qué hacemos? Adelante, ¿no? Entonces, oigan, si van a tener hijos con sus parejas, platiquen de todo esto, o sea, que el niño puede salir diferente, que no necesariamente es un niño que va a ser, you know, o sea, lo que piensas que es un niño, ¿no? Que va a la escuela, neurotípica, y juega fútbol, y luego se va con los amigos, y luego hace esto otro, ¿sí? Eso también puede pasar, entonces, como dice Katy, es una conversación súper importante que tener. Ok, entonces ahora pasamos al tercer punto de 4 cosas que no te dicen de un diagnóstico de autismo. El tercero es que nadie te avisa que desde ese momento y por el resto de tu vida, tu vida va a ser una lucha contra todos. Una lucha contra los prejuicios de la sociedad, una lucha contra los prejuicios de la educación y los servicios de educación en cualquier país, una lucha contra el sistema de salud, una lucha. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que buscar una buena escuela para tu hijo, que te lo acepten, que realmente estén capacitados para tener a tu hijo en su escuela. Yo viví un proceso complicadísimo, iba a decir complejísimo y complicado al mismo tiempo. En la Ciudad de México, que uno no pensaría que en la capital, en la metrópoli de México, eh, en la Ciudad de México, no, uno no pensaría que no iba a encontrar escuelas. Y pues no. Eh, Cuando Luca entró a primero de primaria, nosotros nos venimos a vivir de Querétaro a la Ciudad de México y me rechazaron de 21 escuelas a mi criatura. 21 escuelas en la Ciudad de México no conocieron a Luca, ni siquiera me hicieron preguntas sobre Luca, simplemente escucharon la palabra autismo y dijeron no. Entonces, esa es una de las razones por las que yo me dedico a lo que me dedico. Por eso hice los libros, por eso hice el cortometraje y por eso ahora Ceci y yo y Carlos Algara, shout out Carlos, Shout out, este, Carlos. estamos haciendo una película acerca del autismo. ¿Por qué? Porque estamos en el 2025 y seguimos luchando contra una sociedad llena de prejuicios, una sociedad que no quiere cambiar, no le interesa salir de su área de confort para entender que todos somos diferentes y que todos tenemos los mismos derechos. Los mismos Ujú, derechos, en este caso, a lo que me refiero es a una educación digna. ujú. Como papás, o sea, creo que de las primeras cosas que te imaginas cuando eres papá es a qué escuela van a ir mis hijos, ¿no? Es como una de las decisiones más importantes que tienes que tomar en tu maternidad, paternidad. Y entonces, en mi caso, y en el caso de muchísimas familias que tienen algún hijo con autismo, es ya no es un tema de yo escoger la mejor escuela para mi hijo, es en qué escuela me lo aceptan. Y eso es Ujú. complicadísimo y muy injusto. O sea, es muy injusto que
no puedas buscar una escuela porque te gustan las instalaciones, porque te gusta su modelo educativo, porque ahí fuiste toda tu vida, porque se enfocan en los deportes y te gusta, lo que sea. No, tú como papá de un niño autista no tienes ese privilegio. Tú tienes que encontrar la escuela que te acepten a tu hijo. Y eso es lo que me pasó a mí con Luca en la Ciudad de México. Entonces, la única escuela que me lo aceptó fue de las peores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Y fue una decisión que literal fue obligada, porque no teníamos otra Ujú. opción. Entonces, nadie te explica eso, nadie te dice que no va a ser fácil, que no va a ser, ay, quiero ir a esta escuela porque me gusta su uniforme. No, así no funciona. Este, entonces a mí un poco me pasó un día platicando con una amiga que me estaba platicando que estaba buscando escuelas y me dice, no, pues yo la quiero meter a esta escuela porque ahí va a ser los contactos que necesita para el futuro, no sabes. Este, y yo así, yo venía de 20 escuelas que me habían dicho que no a mi hijo, 21 y yo, neta, eso es lo que buscas en una escuela. O sea, me da risa porque pues obviamente cuando vives cosas así, pues te cambia la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Entonces yo hoy lo que busco en una escuela no es lo mismo que buscaría antes de Luca, ¿no? Sí. Pero yo decía, eso es lo que te importa, los contactos que vas a hacer en la vida. No el modelo Sí. educativo, no si son inclusivos o no. No, o sea, tienes una amiga con un hijo autista y no te importa si son inclusivos o no. ¿Sí me entiendes? Como Ujú. que, entonces me empezó a dar coraje hasta que dije, ¿para qué te da coraje? Ni al caso. Pero sí como que nadie te dice eso, nadie te dice que cuando principalmente en las escuelas, ¿no? Pero también pasa en el sistema médico, ¿no? Me ha pasado que mamás me cuentan que van a emergencias por algo y no, o sea, les han rechazado el servicio de urgencias porque el niño es autista y ellos no saben cómo manejarlo. O sea, situaciones así que o sea, estás llegando a un hospital que te cobran un dineral, o sea, porque aparte te cobran un dineral, que se supone que tiene a los doctores más capacitados y no te pueden recibir al niño porque es autista. O sea, ese tipo de cosas lo vamos a seguir viviendo para siempre. Y yo, en mi familia en específico, que cambiamos relativamente bastante de ciudad, de país, para vivir, pues en cada lugar te encuentras diferentes retos con los que tienes que luchar y tienes que luchar siempre. Y que en la Ujú. escuela en la que estás, aunque sean muy inclusivos, hay cosas en las que vas a tener que luchar, que le pongan más atención, que lo dejen más solo, que le pongan los exámenes que le tienen que poner, o sea, como que todo el tiempo tienes que estar luchando contra algo por el bien de tu hijo. Yo espero que en un futuro, con tanto que se está haciendo ahorita por crear conciencia, por fomentar más la inclusión y la diversidad, espero que en un futuro no sea una lucha tan constante. Pero hoy por hoy yo te digo, toda mi vida, desde que nació Luca, toda su vida más bien, ha sido una lucha para que te den un diagnóstico, una lucha para que te den terapias, una lucha para que, ¿no? Y también para muchos papás, pues es una lucha que es complicada económicamente. Entonces, es una lucha contra eso también. ¿Por qué no tengo servicios para mi hijo? ¿Por qué en las escuelas públicas no hay un buen sistema de inclusión? ¿Por qué? ¿No? Es Entonces, lo que te iba a decir, ujú. que tú diciendo todo eso desde un lado de privilegio y como tú siempre me dices, ¿y qué está haciendo toda la gente que tiene que tomar 3 camiones para dejar a su hijo en la escuela, para luego irse a trabajar? O sea, ¿y dónde están todos estos niños y toda esta gente? ¿Me explico? No, y Eso conozco está muchas cañón. mamás que sus hijos van en escuelas públicas, que ellas tienen que ser las maestras sombras de sus hijos, porque no pueden pagar una maestra sombra y porque a fuerza en la escuela tienen que ir con una maestra sombra en esa escuela en específico. Entonces las mamás tienen que dejar de trabajar para ir y ser el advocate, ¿cómo se dice? O sea, pues la defensora de su No, hijo, porque no lo puedes mandar así si el niño no habla, si el niño no sé qué, y no sabes qué está pasando en la escuela. Entonces ahí están luchando para que estén, para que puedan estar ellos ahí adentro y ayudar. Entonces,
es una lucha constante, en salir de tu casa, ir a un lugar público y que tu hijo tenga un meltdown y que alguien te voltee a ver o que te diga, ¿qué onda con lo chiflado? O dale unas nalgadas. O sea, hay cosas que sí te dice la gente así. Y entonces es una lucha constante contra la sociedad, contra los prejuicios de la sociedad, que pues tú decides si las luchas o no. A mí me vale. O sea, a mí que me digan lo que quieran. eh, pero pues hay gente que no, o sea, que sí tiene que luchar en cada espacio en el que está por sus hijos. Lamentablemente, todavía 2025 vivimos en una sociedad en la que hay que luchar por nuestros hijos. Sí. Y tú luchas, digo, como dices, o sea, si algo pasa en público y alguien está diciendo algo de Luca, pues whatever, ¿no? O sea, tú luchas de otra forma. O sea, tú luchas escribiendo tus libros, dando tus conferencias, todas estas cosas. Oye, Digo, pero sí tengo. hay situaciones en las que sí, pues sí, sí contesto. Me acuerdo, hace Sí. años vivía en Querétaro. Luca no hablaba, tenía como 3 años, no, tenía como 4 años. Y Luca siempre fue un niño muy grandote para su edad. O sea, ahorita ya está más alto que yo, para que me entiendan. Mide unos Sí, setenta y está seis a bien. sus 14 años. Eh, pero siempre fue más grande, entonces siempre parecía más grande de lo que realmente estaba. Entonces era un bebote. Entonces me acuerdo que una vez en Querétaro me fui a desayunar. Me iba a desayunar siempre con una amiga, Steffi, y su esposo Jordi. Shout out a Claro, sí, Steffi. sí. Este, y me fui a desayunar con ellos. Jaime no estaba porque estaba en un partido, lo que quieras, ¿no? Un domingo. Y siempre íbamos a un mismo restaurante que tenía una ludoteca. Entonces estábamos sentados ellos dos y yo, y nuestros hijos estaban en la ludoteca. Y de repente, yo estaba como de espaldas. Entonces, yo lo que vi fue a Jordi gritar. O sea, gritó como que, ¡eh! Entonces yo ahí volteo y Jordi se paró. Entonces volteo y veo una señora en la mesa de atrás, eh, que le iba a pegar a Luca. O sea, se puso así como que le levantó la mano. Entonces yo corrí y pues le tuve la mano, ¿verdad? Y le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, pues es que tu hijo empujó a mi hija. Y yo, o sea, lo que pasó fue que estaban en la ludoteca, Luca estaba jugando con un castillo y llegó una niña, ponle tú que un año más chico que Luca, tenía 3 y medio o lo que sea, y le quita el castillo y se va a su mesa. Entonces Luca va Mm, hacia la mesa a quitarle el castillo y como está grandote, pues la empuja o la jala, no sé. mm. Entonces la señora decidió que le iba a pegar a mi hijo porque el mío le quitó el, ¿no? Entonces ya, yo le empiezo a decir, es autista. Y ella, y el esposo contestándome, me vale, eh, tienes que aprender a educarlo, está ya muy grande, no sé, X. Me empezó a decir que era más grande y que entonces, y yo, pues era la primera vez que me pasaba, la verdad. Yo no estaba ardiendo así caliente, pero pues me tuve que contener porque no sabía cómo reaccionar, ¿no? Este, y ya, pues ya nada más les grité lo que sea. Fui a dejar al niño otra vez allá, yo así traumada de que llorando casi. Y luego ya llegó la señora a pedirme una disculpa y yo le pedí una disculpa también. Pero pues digo, son cosas de niños que pasan. eh, en esa situación no lo supe manejar tan bien. Todos los de restaurante pobres, porque pues éramos clientes frecuentísimos, todos conocían a Claro. Luca. Entonces todos estaban de que, no, no, nosotros te apoyamos, ya sabes, todos lindos. Este, y pues yo casi luego nos fuimos, ¿verdad? Pero Jordi vio toda la situación, o sea, Jordi vio cómo Luca le jala el y la señora le iba a pegar. Este, Sí. no, espérate, le había jalado el pelo a Luca primero, la señora. La niña. Ah, la señora. No, la señora a Luca. Entonces cuando yo me paro es cuando le iba a pegar. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? O sea, aunque pase que cualquier niño le pega a tu hija, no le puedes pegar tú a un niño, güey. O sea, Claro. no, menos un niño ajeno, o sea. Sí. Pero bueno, No, la mato. O sea, la mato si el eso. punto es que ese tipo de cosas, pues, es una lucha porque, pues, entonces tú no puedes ir a un restaurante y estar tranquila porque entonces pueden pasar cosas así y nadie los va a entender. Y pues el niño, pues, tenía 4 años, o sea, estaba chiquito también, no es que estaba gigante. Pues yo le dije, perdón, pues sí, mi hijo no le tuvo que haber pegado, pero esta fue la situación. O sea, tu hija le quitó el juguete a mi hijo y esa fue su reacción. No fue la correcta, pero sí fue una consecuencia de algo, ya sabes.
Sí, Pero así, pues cositas así que nos han pasado que pues tienes que luchar también contra tus propios prejuicios. O sea, exacto. tú estar en una sociedad en la que tú estás en el súper y tu hijo está en el piso haciendo berrinche, pegándole al piso y tú estás así parada, pues tú también tienes que luchar contra el prejuicio de tener que ser la mamá perfecta y calmarlo y que no haga berrinche el niño. Pues no, tengo que dejar que haga su berrinche y esperar, porque si no el niño no va a reaccionar. O sea, tienes que ir como, o sea, no se va a regular nada más porque le digo que se regule. No funciona así la vida. Claro. Eh, entonces, sí, sí es una lucha también contra todo lo que a ti te han enseñado en tu vida. O sea, él lucha contra la escuela, lucha contra la sociedad, pero es una lucha también contra tus creencias, tus expectativas Ajá. y contra todo lo que te han enseñado en la vida. eh, o todo lo que tú pensarías que es lo correcto o lo normal. Entonces, pues sí, ha sido una batalla. Después platicaremos de las frases que le dicen a uno en este tema, pero Sí. ha sido una batalla constante que seguimos emprendiendo y ahí estamos, echándole ganas. Ahí estamos, echando las ganas. Justo es de las cosas que más, como persona que está como afuera del círculo íntimo de Luca, o sea, me refiero a ti, a Jaime y a los niños, este, es una de las cosas que más me estresa a mí, la onda de la sociedad. Porque la escuela, pues, digo, yo no lo veo, pero la onda de la sociedad me da, me da demasiado estrés. Y siempre me ha dado demasiado estrés desde que está chiquito. O sea, me da mucho coraje y me da enojo conmigo misma también, porque me queda claro que, como dices tú, nosotros también tenemos o sea, lo prejuiciosos que somos. Cuando veíamos un niño en el avión, y Sí, sí, dices sí. tú, ay, no. O sea, ya, ahorita ya que lo piensas, dices, es que no sabes lo que está pasando con este niño o con esta familia o en esta situación. Entonces ya, eso es lo súper bonito también que tenemos con Luca, o sea, que siento que nos ha hecho mucho más empáticos, nos ha hecho entender mucho más a la gente a nuestro alrededor y eso, bueno, yo le agradezco mucho a ti, principalmente, y a Luca. Sí, 100%. Este, no, y siento que tienes demasiadas historias buenísimas de cosas en público, de las escuelas, hay varias historias. Porque también mencionaste, y ya sé que nos vamos a regresar un chorro, y ahorita ya pasamos al cuarto punto, pero dijiste que metiste a Luca a la escuela que te lo aceptó y que fue la peor decisión que tomaste. ¿Qué pasó en esa escuela? O sea, nada más como, digo, no todas las historias, pero nada más Sí. como para que la gente entienda. A ver, era una escuela que literal me lo aceptaron porque no tenían alumnos. De hecho, ya no existe la escuela porque pues, cerró, claramente. Ujú. Me lo aceptaron porque no tenían alumnos, eran 8 en la generación, creo, de Luca, que era primero de primaria. ¿Y qué pasó? Que Luca medio empezaba ya a hablar más, tenía 6 años. Ya medio formulaba como dos palabras juntas o cosas así. Y él estaba muy mal emocionalmente. O sea, cada que regresaba, cada que íbamos a ir a la escuela lloraba, no quería ir a la escuela. Cada que regresaba estaba de malas y empezó lo llevamos a una terapia y, o sea, como que mal. Empezó a ser agresivo, empezó en la escuela. Y cada que yo iba a la escuela, primero, cada que lo dejaba, se bajaba y yo le decía a Jaime, ve cómo lo voltean a ver los maestros. O sea, como que bajabas y había un pasillito de maestros bienveniendo a los niños. Y yo decía, ve cómo lo ven los maestros, lo ven como si fuera alien o un monstruo, así que, o sea, como que nada más le hacían, hola Luca, como que no se le querían acercar, no lo querían tocar, como que no saben qué hacer, ¿no? Adultos con un niño de 8 años, de 6 años, perdón, 7. Y, y en la escuela, eh, pues cada que iba por Luca salía la directora con su cara de consternada, así de, y me decía, hoy, y con la maestra sombra atrás, así con cara de perrito triste. eh, y me decía, hoy Luca, pues lo que contamos las pasadas, no, no lo hemos contado, es el siguiente capítulo. Sí. Hoy Luca, no sé, X, me contaba cada historia que Luca, hoy Luca aventó los crayolas al pizarrón, lo que sea. Y yo, ¿por qué?
No, pues porque no lo dejaron agarrar el color que quería. Y yo, entonces, ¿qué te costaba darle el pinche color que quería? Perdón por la Sí. palabra. Em, ¿Qué te costaba? O sea, son cosas que no están, no, pues así no es la vida real. Y yo, no, pues está en una escuela que se supone que lo aceptaron, que se supone que son inclusivos, puedes darle el color azul si quiere el azul. O sea, tampoco, tiene 6 años, tampoco hay que obligarlo, porque la vida real es diferente. Ya, güey, o sea, hay cosas que exageramos en ese Aparte, sentido. hay formas, ¿no? O sea, Luca, te puedo dar el color azul por 10 minutos, pero luego también hay que compartir. Lo enseñas a compartir. O sea, como dices, son niños. Entonces, como que ya les tienes que enseñar cosas, Sí, sí, güey. O sí, sea, cien por ajá, ciento Y tienen 6 7 años, pero sí. cuando tú le das una etiqueta al autismo, al niño, perdón, de autismo, automáticamente cualquier situación que pase, le echan la culpa al autismo. Ujú, Eso es complicadísimo y es sí. muy, muy negativo. O sea, porque, ay, es que el niño, pues no, como que no tiene ganas de hacer los exámenes. Y yo, y todos sus amigos sí, todos los compañeros sí. No, no, nadie. Y yo, entonces no tiene nada que ver con el autismo. O sea, tienen 13 14 años, están en la pubertad. Quieren estar en su casa acostados en el teléfono, eso quieren. Entonces no es por Sí. el autismo, es porque tiene 13 años, 14 años y, ¿no? O sea, esas cosas como que han sido complejas. Y esa escuela, pues, hizo que nos cuestionáramos muchas cosas. Te da el guilt de, neta, yo lo metí ahí y lo tenían. Porque después fueron las terapeutas a observar qué estaba pasando. Y pues sí, el niño estaba ahí en la esquina, la maestra no le hacía caso. La maestra sombra en ese momento no era una buena maestra sombra, la cambiamos. Porque un día llegó Luca, un día en la mañana que lloraba, y yo, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y me Ah, es el video, dijo, ¿verdad? Justo es te iba a el, sacar el- este tema. sí, Ujú. es un videito que me dice Luca, estoy preocupado en B Princeton, así se llamaba la escuela Princeton. Estoy preocupado. Y yo, ¿estás qué? Nunca en su vida jamás había hecho la palabra preocupado, o sea, apenas y juntaba dos palabras, ya sabes. Y me dice, estoy preocupado en B Princeton. Dije, no, no, no. En ese instante dije, no lo voy a llevar a la escuela, me vale, lo voy a sacar de la escuela, lo voy a hacer homeschool. Y, o sea, dije, ¿qué está pasando? Entonces ya fue cuando fueron las terapeutas. Obviamente cambiamos en ese instante a la maestra sombra, porque se supone que era una aliada para mi hijo y claramente no estaba haciendo. Eh, Ujú. y pues bueno, sobrevivimos el año. La verdad es que cambiamos a la maestra sombra, a Ana Pau, que fue una gran maestra sombra para Luca. Ella era como yo, decir, no, así no es. Y entonces lo defendió mucho y ayudó mucho. Y Luca acabó en súper buenas calificaciones, todo bien. Y me acuerdo, ahorita me acordé, no todo fue malo en esa escuela. Había el director de secundaria, o sea, ni siquiera de primaria, el director de secundaria, Ah, que no sé por qué, pero hizo como clic con Luca. Entonces, lindísimo, me mandó una carta, yo llorando de que quería mucho a Luca y que toda su familia quería mucho a Luca porque les platicaba de él y le dio un muñequito así, bien lindo. Bien lindo. Shout out. Miguel se llama, no me acuerdo, shout out a pero bueno, Miguel. pero muy lindo. Pero bueno, eso nos llevó a seguir buscando escuelas y acabamos en una mejor. ¿Qué pasó? Nos tuvimos que cambiar de zona de donde vivíamos en la Ciudad de México para poder ir a una escuela para Luca. No todos pueden Sí, hacer eso. Entonces, exacto. La pues sí, mayoría no puede. la mayoría no puede. Entonces nos cambiamos de zona y encontramos la escuela correcta y ahí seguimos, muy contentos. Por ahora. Ay, mi niño hermoso. Ujú. Escuchen a sus hijos, oigan, escuchen, así. Luca nomás tengo que decir preocupado Ay, para que pobrecito. Katy dijera, digo, bueno, obviamente pues nunca le había escuchado la palabra, pero para que Katy dijera, ni madres. O sea, en este instante te me vas Ujú. de ahí. Sí, Escuchen a sí, sus estuvo. bebés. Sí, estuvo feo. Estuvo feo. Pero bueno, eh, mi cuarto punto Ujú, se va a desglosar en cuatro, ¿ok? Mi, ok. cuar- mi, cuar- mi cuarto punto es, nadie te dice que te va a cambiar la vida y tu manera de ver la vida para siempre. Ay, Ujú. yo voy a empezar a llorar. Llora. Ay, no, yo voy a llorar también. Ay, no. Entonces, este punto se desglosa en cuatro, Ok. que son
bueno, 4 de las cosas que me ha enseñado Luca Ah, y su autismo, ¿ok? ¿Estamos ok. listos? No, no estoy lista. Bueno, una de las cosas es celebrar cada detalle, cada paso y cada momento. Valorar hasta una disculpa, no sé por qué No, ando tan emocionada. Siento que es porque no estoy sé si enojada. vamos, no sé si vamos a lograr pasar por esto. Ok, ajá. Ni Valorar modo, si hasta se te los quiebra la voz, güey. Dale. valorar hasta los más pequeños avances. Eh, creo que cuando creo que vivimos ya en una sociedad que va en automático, que todo el tiempo vas en automático, que no te pausas para realmente apreciar los momentos y las situaciones que estás viviendo. Y Luca me ha enseñado eso mucho, porque lo dije, creo que en mi presentación de mi hermano Sí, Luca, nunca se me va a que olvidar. Nunca se me va a hay, olvidar este speech. sí, que hay cosas que no entendemos, o sea, que las damos por hecho, ¿no? Como caminar, eh, leer, hablar, sonreír. Entonces, una de las cosas que como que a mí me hizo valorar esta situación es que digo, ¿qué hay detrás de una sonrisa? O sea, ¿qué tiene que pasar en tu cerebro para que a ti algo te parezca gracioso o bonito y decidas sonreír? Y si te pones a pensar en todo el proceso que hay para llegar a una sonrisa, es, digo, no me acuerdo mucho, pero era algo así, lo platiqué como de, primero te llega un estímulo. Entonces te llega ese estímulo y tú tienes que entender qué significa ese estímulo para ti. Entonces tienes que identificar dentro de tus emociones que lo que estás sintiendo es felicidad. Entonces, ¿cómo expresas la felicidad? Entonces tú tienes que conectarte con el cerebro y decir cómo se expresa la felicidad. El cerebro tiene que mandar la señal a tus músculos para que sonrías, ¿no? En nosotros es automático. En alguien como Luca, era un proceso que tenía que él forzar para llegar a la sonrisa. Entonces, entender esa situación, entender todo lo que le cuesta de trabajo, decir una palabra, te hace valorar literal cada palabra que dice. Entonces, la primera palabra, la segunda, la tercera, la quinta, ahorita que de repente se suelta y te dice una cosa en inglés, o sea, valorar esas cositas no lo hubiera hecho si no tuviera a Luca. Y obviamente eso me ayudó también a valorar a mis otras hijas y a valorar cada cosita que hacen y gracias a eso también como que siento que me sorprende mucho más la vida y cada cosita que hacen ellas y Luca también obviamente. Entonces creo que esa parte es, digo, hay muchas cosas que le agradezco a Luca, pero esa es de las cosas que le agradezco muchísimo porque me hace valorar todo, o sea, hasta cositas de el trabajo de Jaime, eh, ciertas cosas que los demás dicen, a mí se me hace un wow y lo disfruto y realmente el otro día, por ejemplo, invitaron a Luca a una fiesta. Entonces yo de que, ay, pues no sé si quiere ir. Entonces le preguntamos y la emoción que le dio cuando le dijimos, oye, ¿quieres ir a la fiesta de... y van a ir a jugar, la emoción que le dio Jaime y yo empezamos a llorar. De que, güey, o sea, son cositas chiquitas que te cambian la vida, te cambian la manera de ver todo. Entonces, esa es una de las cosas que me cambió en mí, dentro de mí. Ay, digo, si pudiese yo mencionar también, a mí me pasó, acabas de dar tú tu, y yo andaba en mi culto, digo, aquí regresando a mi culto, pero nos hacían hacer como una yoga emocional, güey, bien raros, X. Y me acuerdo perfecto, Katy, de estar, o sea, de cómo a mí me ayudó todo esto de Luca haciendo yo los movimientos. No podía parar de llorar porque estaba pensando en eso que tú decías de cada cosita tiene que el estímulo y luego a ver qué es esto, cómo y cómo mover cada parte de mí y qué sentir. Entonces a mí eso me, oye, güey, me soltó horrible. La verdad es que me también me ayudó mucho a mí como persona conocer a Luca y conocer a Luca a través
de tus ojos, o sea, todas estas cosas que tú has estado viendo. Ay, mi niño, les vamos a compartir 1000 videos padrísimos de Luca diciendo palabras como dice Katy, cuando decía tipo sí. Sí. Le echaba Sí, un lo que chorro le de ganas. costaba de trabajo, cosita. Sí, Conchita Está lo Pechocha. máximo. Me encanta. Ok. Este, bueno, número 2, bailar como si nadie te está viendo. En el caso de Luca, es un tema súper literal, porque a Luca le encanta bailar. Entonces, Luca, este monstruo de 1,76, bailando así en medio del mall, una coreografía súper random, y le vale, le súper vale. Entonces, es un tema que yo lo tomo como literal y como no literal, ¿no? O sea, bailar como si nadie te está viendo es, haz lo que te haga feliz sin que te importa lo que digan los demás, sin que te importe si te están juzgando o no. Haz lo que te haga feliz. Y eso es Luca. Luca siempre hace lo que le hace feliz. No le importa si lo están viendo, no le importa si están riendo de él. No se da cuenta porque él disfruta lo que está viviendo en ese momento. Eh, y él llega con todos y les platica las cosas que le gustan. Y todos, o sea, hay gente que se le queda viendo de que no sé qué me estás hablando y él le queda y se muere la risa, le vale. Creo que esa es de las cosas más importantes que nos ha dado Luca en general a toda la familia. O sea, sé que hay veces que pasan cosas que, que todavía te cuesta trabajo que te valga, pero sí me vale mucho más desde que tengo a Luca. O sea, sí, mucho más digo, no me importa. O sea, no me importa lo que piensen, no me importa que, un poco como la frase que subimos de Taylor Swift que dice, pues, si a mí me hace feliz, ¿por qué va a ser ridículo? ¿Por qué va a ser algo malo, no? Si a mí me hace feliz y a mí me da emoción, entonces ese es de los aprendizajes más grandes también que me ha dado Luca. Me Luego, encanta. A mí me fascina verlo en público haciendo cosas y que le valga madres. Me fascina. Se va a ser lo más entretenido del mundo. aparte es Ok. súper chistoso. Sí, exacto. Y luego, 3, nada está escrito. ¿Qué escribí aquí? Lo escribí todo mal, pero puse, el amor, la dedicación y la entrega hacen lo imposible posible. ¿A qué me refiero con esto? Que a mí me dijeron todo lo que no iba a hacer Luca, todo lo que no iba a hacer, todo lo que no iba a lograr, todo lo negativo. Y la verdad es que literal, Luca ha roto con todas esas expectativas negativas que tenía la sociedad y los doctores de él. eh, ha roto con todo. Digo, y si no, pues X, pero sí es la realidad, que aunque me dijeron 1000 veces lo difícil que iba a ser, que Luca no me iba a decir ni mamá, que Luca no iba a poder ni doblar su propia ropa, que Luca, ya sabes, aunque me dijeron que no podía hacer 1000 cosas, no, un diagnóstico no es un pronóstico. Eso es un lema súper importante. Un diagnóstico no es un pronóstico. No puedes quedarte con lo que te dicen los doctores y menos en un espectro como el autismo, porque no, usualmente los doctores o los terapeutas sí meten a todos dentro de un mismo cuadrito. Y no es así. El autismo no es así. El autismo es cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus fortalezas, cada quien tiene sus retos. Y no puedes decir que todos los niños no van a hacer algo o que todos los niños iban a hacer algo, ¿no? No puedes. No, o sea, ni siquiera es ético. Si alguien te lo dice, diles con permiso, ya me voy. Porque ni siquiera es ético. No te pueden dar un pronóstico de algo que no tienen idea. A mí me dijeron que Luca no iba a hablar. Habla inglés y español, perfecto. A veces hasta le dices, shh, habla demasiado. Pero sí, creo que esa es una de las cosas que más me ha enseñado, que no porque te digan que las cosas van a ser de una manera, van a ser así. Tú tienes el poder y el control sobre la narrativa que tú quieras contarte, ¿no? De tu vida. Es tu vida y tú decides cómo la quieres vivir. Tú decides cómo la quieres vivir. Exacto. Y algo que siempre has dicho también que me encanta en tu... Ah, porque acá te metió una TED Talk, oigan, que al Chile, vayan a escucharla porque está espectacular. Pero algo que dices es que cuando a ti te dieron el diagnóstico es cuando tú conociste.
a Luca, o sea, y es cuando, porque es cuando básicamente él también fue como de, ay, ya, o sea, a ver, ya me están hablando como la persona que soy, ya me están dejando ser, ya me están dando chance. Y entonces cuando Luca se convierte en Luca de hoy, o sea, Sí, el niño más... como que yo creo que en toda mi búsqueda del diagnóstico, yo seguía esperando que Luca fuera de cierta manera. Entonces, nunca lo traté como lo tenía que tratar en esos 2 años. Y claro que también me sentí muy culpable porque yo quería forzarlo a ser alguien que no es, ¿no? ¿Por qué? Porque así era la sociedad, porque así es, ¿no? A mí me enseñaron que así son los niños y así tienes que ser. Y pues Luca no era. Entonces, forcé muchas situaciones, nada peligroso y nada que el niño sufriera, este, para que no vayan a empezar. Pero sí forcé situaciones que no tenían que ser así, no tenían que ser así. Y hasta que recibí el diagnóstico dije, ok, este es mi hijo, este es mi hijo, estos son sus retos, estas son sus fortalezas. ¿Qué voy a hacer para ayudar a este niño? No a los niños que nos imaginamos, a los niños con los que crecimos. ¿Qué voy a hacer para este niño que es el ser humano que más amo en el planeta? Y está enfrente de mí. ¿Qué voy a hacer para ayudarlo a él? Entonces, sí, sí, yo creo que el diagnóstico a mí me cambió también, o sea, me ayudó más más que perjudicarme. Ujú. Hay gente que no le Me gusta el encanta. diagnóstico, que no lo necesita y está bien. A mí sí, porque no, nadie me decía nada. Entonces, por lo menos ponerle un nombre me ayudó a enfocar mis energías. Sí. Sí, me encanta. Y siento que digo, a ver, este tema, obviamente vamos a hablarlo en abril como en constancia, pero va a entrar en otras situaciones y en otras cosas durante el año, porque al final, o sea, es súper parte de nuestras vidas y también hay muchas historias que contar, hay mucho que saber y mucha información que dar y es algo que es muy cercano a nuestro corazón. Obviamente Katy va, pero es muy cercano a mi corazón también y entonces vamos a estar hablando de esto meals, siento. Mills, sí. Y bueno, mi cuarto punto en cómo me cambió la vida es que me enseñó que la vida es ahora, hoy. Lo que estás viviendo hoy es lo que importa. Y yo creo que eso también le cambió mucho la perspectiva a Jaime, porque ves que te conté que al principio le costaba porque él pensaba mucho en el futuro. Y pues Ujú, fuimos aprendiendo que no importa el futuro, lo que importa es hoy. ¿Qué estoy viendo en este momento? ¿Cuál es el reto de hoy? ¿Cómo lo voy a solucionar hoy? Como dice Roger Federer, one point at a time. One point at a time. O ujú, sea, hoy, este instante es el que importa. Mañana me preocupo del de mañana. Hoy ujú. es esto, ¿no? Entonces, siento que también eso nos ha ayudado mucho en la vida, o sea, en a mí me ha ayudado mucho a aprender a decir que no. Hay cosas que no quiero hacer, y digo, pues, no quiero hacerlas, entonces hoy no quiero hacerlas, digo que no. ¿Sí me entiendes? Como que me ha ayudado a entender que la vida es lo que realmente tú quieres que sea y es lo que Ujú. puedes hacer hoy. Lo que puedes hacer después, ya lo decidirás, ya verás si después quieres y tienes ganas. Hoy no quiero, entonces hoy voy a decir que no. Entonces siento que es que sí, o sea, en muchos sentidos, el vivir el presente te, te ayuda hasta a ser más exitoso porque no dejas cosas para después, no hablarle a alguien que quieres mucho, no lo o sea, como que sí, hoy, la vida es ahora. Hay que disfrutarla porque si seguimos pensando en todo lo que puede o no puede ser, dejas de disfrutar el momento. Y hay muchas cosas que disfrutar en la vida y en el día a día. Y creo que esa es de las lecciones más padres del autismo, que hay que disfrutar cada día, cada momento que estás viviendo hoy, porque nunca sabes qué va a pasar mañana, nunca sabes. Me encanta. Me encanta que acabaste con ese, con las cuatro cosas que te ha enseñado Luca, aparte de las 20,000 más, ¿verdad? Entonces, eso está muy bonito, que la gente lo escuche también. Pues, chavos, hasta aquí llegamos hoy, Pues sí, a ver, ¿no?
a tener diferentes conversaciones en este mes del autismo que creemos que son importantes. Tenemos una invitada experta que nos va a ayudar a verlo desde esa perspectiva también. Y tenemos unos capítulos más chistosos, otros más emotivos, pero sí creemos que es un tema de conversación importante. Queremos escucharlos ustedes también, entonces nos pueden decir si les interesa algún tema en específico. Y pues los invito a que en este abril hablemos del autismo, hablemos de la inclusión, abramos un poco más nuestro corazón y nuestras mentes y les enseñemos a nuestros hijos que hay personas diferentes a uno y que siempre es importante pensar en los demás y ver cómo puedes ayudar o cómo te pueden ayudar ellos a ti también. Ya después hablaremos de temas de inclusión, pero bueno, los invitamos también a ver el cortometraje y a usarlo a su conveniencia, porque lo pueden usar en las escuelas, si quieren ir a hablar de autismo, etcétera. Lo pueden buscar en YouTube, está en inglés y en español. Se llama Mi hermano Luca o My Brother Luca. Y pues adelante, úsenlo. Y la narradora es Eugenia cuando tenía 6 años. Sí, mi La Euge. hija de Katy. Ujú. Euge, la mejor del mundo. Que pues también vamos a tener Perfecto. un capítulo de los hermanos. Entonces, stay tuned. Ay, Los vemos. sí. ¿Qué? Sí, eso no, que ese sí va a estar duro. Esto lo cortamos, no importa. No, que eso lo hace. Pero sí, stay tuned. Continúa con lo que vas a decir. Iba a decir que nos vemos el próximo martes. En 4 cosas, un drink. Stop recording. Stop recording.